colapso del imperio, 1808 a 1810 el camino hacia la revolución en la Nueva Granada para comprender por qué la autoridad política se desintegró en la Nueva Granada en 1810, es necesario comenzar en Europa, donde la crisis de la monarquía española destruyó los fundamentos jurídicos del dominio imperial. En el mundo español de comienzos del siglo XIX, la soberanía no se concebía en términos democráticos modernos. Estaba depositada en la persona del monarca. La autoridad real autorizaba los tribunales, la tributación, el mando militar, los nombramientos, la regulación del comercio y la legitimidad de los actos públicos. Cuando el rey fue desplazado, el sistema no sufrió simplemente una humillación, sufrió una ruptura constitucional. Esa ruptura llegó en 1808. El emperador Napoleón Bonaparte intervino en el conflicto dinástico de los Borbones españoles. El rey Carlos IV abdicó después del motín de Aranjuez. Su hijo, Fernando VII, asumió brevemente el trono. Ambos fueron luego convocados a Bayona, donde Napoleón impuso nuevas abdicaciones e instaló a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. Para muchos españoles, esto fue una usurpación. La resistencia comenzó casi de inmediato. Se formaron juntas provinciales en toda España, afirmando gobernar en nombre del cautivo Fernando VII. El 25 de septiembre de 1808 se estableció la Junta Suprema Central para coordinar la resistencia. España combatía ahora tanto una guerra militar contra Francia como una guerra política en torno a la soberanía. Esa crisis cruzó el Atlántico con velocidad extraordinaria. Porque reaccionaron los reinos americanos, la América española no se consideraba simplemente un conjunto de colonias en el sentido británico posterior. Muchos juristas y miembros de las élites entendían la monarquía como una estructura compuesta por reinos, provincias, municipios y cuerpos corporativos unidos bajo la corona. Si las ciudades españolas podían crear juntas en ausencia del rey, muchos americanos preguntaron por qué ellos no podían hacer lo mismo. No se trataba de un razonamiento marginal, derivaba de tradiciones jurídicas establecidas según las cuales la autoridad, bajo condiciones de emergencia, podía revertir a los cuerpos locales cuando el monarca quedaba incapacitado. Ese argumento llegaría a ser revolucionario, incluso cuando se expresaba en lenguaje conservador. La Nueva Granada antes de la ruptura el Virreinato de la Nueva Granada había sido creado en 1717, disuelto y luego restablecido en 1739. Incluía territorios que, en distintos momentos, corresponden de manera general a la actual Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela. Su geografía dificultaba el gobierno centralizado. Las cordilleras separaban unas regiones de otras. Los caminos eran lentos y peligrosos. El transporte fluvial era estacional. La comunicación entre provincias podía tardar semanas. Como resultado, las identidades políticas locales eran poderosas. Cartagena miraba hacia el comercio caribeño. Popayán conservaba antiguas redes aristocráticas. Antioquia tenía su propia cultura comercial. Tunja poseía una sólida tradición jurídica y eclesiástica. Santa Fe de Bogotá era la capital administrativa, pero no un centro nacional incuestionado. Esa fragmentación tendría gran importancia después de 1810. Jerarquía social y resentimiento político. La sociedad colonial estaba formalmente estratificada. Los peninsulares, españoles nacidos en Iberia, recibían con frecuencia los más altos cargos de gobierno, mando militar y administración. Los criollos, personas de ascendencia española nacidas en América, con frecuencia poseían riqueza, educación, propiedad territorial e influencia, pero muchos creían estar excluidos de los puestos más prestigiosos. Por debajo y más allá de esas categorías existían grandes poblaciones de mestizos, comunidades indígenas, personas libres de color, africanos esclavizados y sociedades locales mixtas cuyas experiencias variaban profundamente según la región. Las quejas políticas de los criollos de élite no representaban por igual a todos los grupos sociales, pero llegaron a ser centrales en los conflictos constitucionales de la época. Reformas borbónicas y creciente desconfianza durante el siglo XVIII, la monarquía borbónica intentó racionalizar la administración imperial. Se endurecieron los impuestos.
Aumentó la vigilancia aduanera. Se reorganizaron las estructuras militares. Se ampliaron los cargos burocráticos. Funcionarios nombrados por la corona desplazaron con frecuencia la influencia local. Desde la perspectiva de Madrid, estas eran reformas de eficiencia. Desde muchas perspectivas americanas, parecían extracción sin representación. La Nueva Granada ya había presenciado protesta a gran escala. En 1781, la insurrección comunera comenzó en Socorro y se extendió ampliamente. Los manifestantes se opusieron a nuevos impuestos, monopolios y abusos administrativos. Un dirigente, José Antonio Galán, llegó a ser especialmente importante en la memoria posterior. Después de que la revuelta fue sofocada, fue ejecutado en 1782. Su cuerpo fue mutilado y exhibido públicamente como advertencia. La corona pretendía infundir terror. También creó un mártir. Vida intelectual en Santa Fe. La Nueva Granada no estaba políticamente inerte. A fines del siglo XVIII, Santa Fe de Bogotá sostenía universidades, erudición clerical, círculos jurídicos, investigación científica y cultura impresa. Los textos ilustrados circulaban de manera selectiva. También lo hacían discusiones sobre derecho natural, economía, historia constitucional y revoluciones recientes en el exterior. Esto no debe idealizarse. La ciudad no estaba desbordada de radicales seculares. Muchos reformistas eran católicos devotos y monárquicos leales. Pero un número creciente de americanos instruidos creía que la virtud pública, la representación legal y el mérito local debían importar. Una figura importante fue Antonio Nariño. En 1794, Nariño tradujo e imprimió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano al español. Las autoridades trataron la publicación como peligrosa. Fue procesado, encarcelado y desterrado. Su caso llegó a ser ampliamente conocido. Otra figura central fue José Celestino Mutis, director de la Real Expedición Botánica. Bajo Mutis prosperaron la ciencia, la cartografía, la ilustración botánica y la correspondencia erudita. Estudiantes criollos y asociados adquirieron confianza en la capacidad intelectual americana. Esa confianza no produjo automáticamente separatismo, pero debilitó las suposiciones de dependencia permanente. El Memorial de Agravios en 1809, Camilo Torres Tenorio redactó el Memorial de Agravios, uno de los textos políticos más importantes del final del periodo colonial. Protestó por el trato desigual dado a los españoles nacidos en América dentro de la monarquía y exigió representación proporcional para los reinos americanos. Torres no pidió independencia inmediata. Argumentó a favor de la igualdad dentro de un orden político español reformado. Un pasaje resumía la queja con claridad singular: somos españoles y tenemos los derechos de los españoles. El texto circuló en manuscrito y más tarde adquirió enorme importancia simbólica. Quito y Caracas, ejemplos de acción. Los acontecimientos en otras regiones agudizaron la crisis. En agosto de 1809, Quito formó una junta que afirmaba lealtad a Fernando VII mientras ejercía autoridad local. Después siguió la represión española. En Caracas, el 19 de abril de 1810, dirigentes locales depusieron al capitán general Vicente Emparán y establecieron su propia junta. Cuando la noticia de Caracas llegó a la Nueva Granada, produjo efecto inmediato. Si Caracas podía actuar, ¿por qué no Santa Fe? El virrey en dificultades. El virrey en Santa Fe era Antonio José Amari Borbón. Era anciano, cauteloso y crecientemente desconfiado por sectores de la élite local. Su administración era criticada como indecisa y excesivamente dependiente de asesores peninsulares. Su esposa, Francisca Villanova, se convirtió en objeto de rumores y hostilidad política en círculos de élite. Algunas acusaciones eran injustas, otras eran oportunistas. En tiempos inestables, la percepción con frecuencia importa más que la exactitud. Hacia mediados de 1810, la autoridad virreinal seguía siendo legal, pero estaba perdiendo confianza. Antonio Villavicencio y el momento político. Un catalizador crucial fue Antonio Villavicencio, comisionado real esperado en Santa Fe. Muchos criollos esperaban que apoyara reformas o mediara disputas entre las élites americanas y las autoridades imperiales.
Su llegada prevista intensificó las maniobras entre facciones locales. Quienes buscaban cambio constitucional creían que había llegado el momento. Los funcionarios temían precisamente eso. Santa Fe en vísperas de la Revolución. Santa Fe de Bogotá no era una metrópoli inmensa. Era una ciudad administrativa compacta de iglesias, conventos, plazas, colegios, talleres y edificios de gobierno. Sin embargo, bajo su exterior formal, la vida política era activa. Los abogados redactaban memorandos. Los comerciantes seguían la inestabilidad imperial. Los estudiantes difundían rumores. Los oficiales de milicia evaluaban lealtades. Los clérigos debatían obediencia y justicia. Las familias se dividían sobre la estrategia. La sociabilidad pública en la ciudad era lo bastante densa como para que una ofensa menor pudiera convertirse al día siguiente en un gran acontecimiento político. La lealtad como lenguaje político. Muchos futuros revolucionarios todavía proclamaban lealtad a Fernando VII en 1810. Esto no era necesariamente hipocresía, era estrategia. Invocar al rey cautivo permitía a los reformistas desafiar a los funcionarios locales evitando acusaciones inmediatas de traición. También unía a moderados y figuras más radicales bajo una fórmula constitucional compartida. Así, el primer lenguaje de la revolución era con frecuencia monárquico en la forma y subversivo en sus consecuencias. Hombres en espera. Varias figuras que pronto dominarían los acontecimientos ya estaban activas. Camilo Torres Tenorio, abogado y defensor constitucional. José Acevedo y Gómez, orador notable y movilizador político. Jorge Tadeo Lozano, intelectual aristocrático. Francisco José de Caldas, científico e ingeniero. Antonio Morales, organizador en la capital. Antonio Nariño, veterano radical y figura pública controvertida. Discrepaban en muchas cuestiones, pero un número creciente de ellos coincidía en que el orden existente no podía continuar sin cambios. Porque importa un florero. El famoso incidente del florero de Llorente del 20 de julio de 1810 no surgió de la nada. Los organizadores políticos necesitaban una confrontación capaz de movilizar multitudes, dramatizar el irrespeto y forzar decisiones rápidas. José González Llorente, comerciante cuya reputación de arrogancia era conocida en algunos sectores, se convirtió en el objetivo escogido. Sigue siendo discutido si cada detalle fue premeditado. Lo que sí está claro es que el simbolismo y la planificación ya interactuaban antes de que la multitud se reuniera. Perspectiva final. Para julio de 1810, varias presiones habían convergido. La monarquía española había colapsado en la incertidumbre. Los ejemplos provinciales habían demostrado que las juntas eran posibles. Las élites criollas querían reconocimiento y poder. Los antiguos resentimientos seguían vivos. La autoridad virreinal carecía de confianza. Los actores políticos estaban preparados. Los imperios con frecuencia parecen duraderos hasta que fracasa la legitimidad. En Santa Fe, las tiendas abrían, los documentos se copiaban, se celebraba la misa, los soldados montaban guardia y la vida ordinaria continuaba. Sin embargo, bajo esa rutina yacía una crisis constitucional. Pronto, una discusión relacionada con un objeto doméstico se convertiría en una de las escenas políticas más recordadas de la historia colombiana. Referencias: Archivo General de la Nación de Colombia, Fondos de Independencia y Virreinato. Camilo Torres Tenorio, Memorial de Agredios, Tradición Manuscrita de 1809. François-Xavier Guerra, Modernidad y Independencias. Jamie E. Rodriguez o The Independence of Spanish America. John Lynch, Spanish-American Revolutions, 1808 to 1826. José Manuel Restrepo, Historia de la Revolución de la República de Colombia. Anthony McFarlane, Colombia Before Independence. David Bushnell, The Making of Modern Colombia.